Miércoles 11 de marzo del 2014 estamos iniciando Platicando en Familia. Ya estamos al aire en una emisión más de este programa que te acerca las mejores recomendaciones, la información, la orientación que pretende ser oportuna, que pretende brindar pues las respuestas a las preguntas o a las dudas o inquietudes que puedas llegar a estar teniendo respecto al tema que tocamos cada tarde. Este día, como tú bien sabes, martes de Derecho Familiar, en donde tratamos temas que tienen que ver de orden, pues de la familia, de los integrantes que la componen, hombres, mujeres, hijos, y este caso vamos a hablar del reconocimiento de la paternidad. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, queremos dar algunas respuestas a aquellos varones que dudan de la paternidad y que probablemente se les ha negado el reconocimiento del mismo hacia sus hijos. Y bueno, para ello vamos a estar platicando con nuestro colaborador, que tú lo conoces, que nos explica con tanta claridad, es tan asertivo acerca de estos temas, el licenciado Luis Rabinal González, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Rabinal, igualmente, bienvenido. Te saludo, Alicia, y saludo a tu público. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias a ti por estar aquí, recuerda que es nuestro público y bueno, vamos a proporcionar también los números telefónicos para que se contacten con nosotros y empiecen a dejar sus preguntas. Nada más importante, nada más valioso que además de la escucha, te hagas presente, pues compartiendo con nosotros si tienes alguna inquietud, porque como cada tarde lo mencionamos, es interesantísimo que con unas preguntas muchos podemos resolver algo que en ese momento no podemos participar. Si tú lo haces, bienvenidas tus dudas, tus inquietudes, nos va a dar mucho gusto. Si estás en el 1040 de AM, Radio Mujer en la zona metropolitana de Guadalajara, esperamos tus comentarios a través del 3122 1190 y 3647 1883. Si estás en Austin, Texas, 512-215-4909, o bien en el chat, que ya sabes que también está a tu disposición, la sala de Platicando en Familia, en donde nos dará mucho gusto platicar contigo. 01800-727-5420 si estás en algún lugar de la República Mexicana, o bien también te puedes comunicar a través de Facebook, Mujer del Sexto Sentido, un Twitter, @enfamilia1040, y que por medios de comunicación no nos detengamos, que estemos cerca platicando en todos los temas. Mis compañeros, a quien con todo gusto quiero saludar esta tarde, don Ají Castro, Chuy Preciado, Arturo Cervantes, Rosy Muñoz y Alicia Hernández, quien te da la más cordial bienvenida, y pretendo ser el portavoz de tus comentarios y tener una plática bastante agradable y muy amena este día. Luis Rabinal González, ya platicábamos al inicio del programa, antes de entrar al programa, acerca de estos casos que no son muchos, de estos casos que existen, sin embargo, no hay mucho auge al respecto, quizá tampoco se le dedique mucho tiempo a hablar de esto, a estos papás que se les ha negado el derecho de reconocer a sus hijos, a estos papás que tienen esta inquietud y esta necesidad de saber si el hijo que hay con alguna mujer que tuvieron algún tipo de relaciones de ellos o no, y pues no hay acercamiento físico, ni mucho menos para poder hacer una prueba de paternidad. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando cuando un padre se enfrenta a una situación al respecto? Bien, bueno, primero tendríamos que responder o partir de una pauta que es: la ley denomina paternidad y filiación a este tema. Si vamos a buscar la respuesta en el Código Civil al planteamiento que se hace en este programa, tendríamos que irnos a este capítulo que se llama paternidad y filiación. Y este está dividido, vamos a decirlo así, en dos grandes grupos. Un grupo sería cuando los hijos son nacidos dentro de matrimonio. El tema de paternidad y filiación se discute y se presume de una forma determinada. Cuando los hijos han nacido fuera de matrimonio, este tema de la paternidad se resuelve, se investiga, se dirime judicialmente de una manera distinta o con otras reglas. En el primero de los casos, cuando tú tienes el estado de hijo en el marco de un matrimonio constituido,
la ley dice, pues se presume que es hijo de él y de ella, los que son cónyuges, ¿verdad? Sí, sí. Y se presume siempre y cuando haya nacido dentro de 120 días, 180 días después de que se celebró el matrimonio, o bien dentro de los 300 días siguientes a cuando el matrimonio quedó disuelto por una sentencia de divorcio. Por eso, cuando las personas se divorcian, deben presentarle al juez un certificado que dice que no se encuentran embarazadas, previniendo este tema y también previniendo el tema de que a este hijo que vendría en camino también merece protección en cuanto a alimentos y pensión, ¿no? Ese es el tema dentro del matrimonio. Y el tema fuera del matrimonio es al que nos vamos a dirigir en este programa. ¿Es así? Sí, sí, sin embargo también está muy interesante poder hablar al respecto de cuando esta prueba de no gravidez y resulta que la señora sí está embarazada en estos términos que aplica la ley, en donde, bueno, el padre puede quedar, se exime, ¿no?, de la responsabilidad. Sí, si hay un certificado de no gravidez, es decir, que la mujer al momento en que se separan físicamente para llevar a cabo el divorcio, no estaba embarazada y así lo certifica este dictamen médico, sí, sí. Entonces ya se elimina la presunción de que el niño sea de es de este señor. Sí. Y entonces él ya puede, como lo dices, eximirse de las responsabilidades inherentes a quien es padre, ya que no lo es. Se tendría que demostrar que o el estudio estuvo falseado, estuvo equivocado, y entonces vamos a la prueba de filiación. La prueba ya comúnmente conocida como del ADN, para determinar si una persona es incuestionablemente hijo de otra persona determinada, desde luego, siempre será hijo de alguien, ¿verdad? Pero si lo es de un hombre, de una mujer, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Así, la primera pauta es, dentro del matrimonio se presume que es hijo de esa pareja. Fuera de matrimonio se requiere la prueba. Pero cuando decimos se presume, la ley establece entonces una posibilidad de contradicción. Entonces se presume salvo prueba en contrario. Ya. ¿Verdad? Entonces de ahí que surja la prueba científica orientada a determinar la filiación de un menor o de un recién nacido. Finalmente, en estas dos vertientes, tanto dentro del matrimonio como fuera del matrimonio, la mujer tiene el derecho de negarse a esta prueba de la paternidad. Había aquí el código actual, que se supone tiene un avance sustancial en el contexto de los cambios constitucionales que le llaman hoy en día los nuevos paradigmas de la Constitución, donde nos hacen observadores de ciertas pautas internacionales que ya tienen que buscar ante todo la mejor condición de la persona en el derecho, la mejor aplicación de la ley conforme a la persona, más allá de los tecnicismos o de obstáculos que las legislaciones habían tenido a lo largo de muchos años. Y como el tema de la filiación siempre está asociado al pudor, al honor, al nombre de la familia, y los jaliscienses siendo destacados en el ejercicio de esos temas, pues bueno, apenas las nuevas reglas del Código Civil, te estoy hablando de normativas que datan de la década, de la última década, 2007, 2010, 2006 y sobre todo 2009 y la incorporación a estos tratados. Vamos a una pausa, Rabinal, discúlpame que te interrumpa, y regresando seguimos platicando de esto tan interesante. ¿Sí? No tardamos, quédate en Radio Mujer.
4 de la tarde con 19 minutos. Estás sintonizando el 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, o bien estás a través del 95.1 de FM en Austin, Texas. Estamos muy contentos de platicar contigo, estamos muy contentos de tocar un tema en nuestro martes de Derecho Familiar que tiene que ver con el reconocimiento de la paternidad. Está muy interesante el tema. Si no estás viviendo esta situación, hay que aprender un poco más, hay que tener conocimientos generales que son muy interesantes, qué es lo que contempla nuestra ley, cuáles son las actualizaciones, cuáles son los tratados que nos obligan a tener pues leyes que estén mucho mejor sustentadas. Es muy interesante poder tener conocimientos más amplios acerca de ciertos temas que quizá no son de nuestra competencia, pero que en un momento dado podemos darle la mano a alguien y considerar esta posibilidad de informarlo con mucha más certeza. Esta tarde quiero saludar nuevamente con mucho gusto a nuestro querido colaborador, el licenciado Luis Rabinal González. Él es especialista en Derecho Familiar. Y bueno, Rabinal, qué tema tan interesante, a pesar de que no es un tema del que se hable mucho, a pesar de que es un tema que no esté tan masticado. Me resulta muy interesante el hecho de platicar acerca de estas pruebas de paternidad, del reconocimiento de los derechos, de la negación, de lo que estábamos comentando tú y yo en el corte, y que te preguntaba si era válido que te hiciera estas preguntas delante de todo nuestro público. Me dijiste que claro que sí, sobre todo para aclarar algunas dudas. Antes de irnos al corte, te preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Es posible que una mujer se niegue, o un padre se niegue a presentar las pruebas de ADN? Y tú me diste una respuesta amplia muy interesante. Sí, así es. Desde luego que pues una persona puede negarse. ¿Por qué? Porque la prueba científica mediante la cual se determina la paternidad, entendiendo maternidad, paternidad, sí. La prueba científica requiere necesariamente que la persona a la que se le atribuye la paternidad de un menor otorgue una muestra de su cuerpo, de su tejido, para que sea evaluada esa paternidad o no paternidad. Prueba que es hoy en día científicamente concluyente sobre la paternidad. Pues bien, la ley dice, ese es un brinco que requiere algo, una base legal más fuerte, exigir que tú de tu cuerpo entregues algo, parte de tu tejido, parte de tu ser. Entonces la ley dice, mira, en lugar de insistirle o entrar en discusiones constitucionales de si un juez puede tomar una parte de tu cuerpo, cuando hay tantos tratados sobre la protección de la integridad física, pues entonces simplemente el artículo dice, se los voy a leer, dice, es el artículo 491 del Código Civil, segundo párrafo. Si dentro del procedimiento correspondiente, estamos hablando uno desde luego para el reconocimiento de paternidad, se oferta una prueba científica a fin de acreditar la afiliación, aquí el legislador puso afiliación es filiación, y el presunto progenitor se niega a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es la madre o el padre. Es decir, si ya nos vamos al juicio y a alguien le dice, tú eres el papá de mi niño, y en ese juicio se opone a dar la muestra para la prueba científica, el juez va a considerar que sí es el padre, ante su negativa. Claro, dice, salvo prueba en contrario, salvo que él de alguna otra manera probase lo contrario. Acceda entonces a hacer esta prueba. Sí. Ya no se asume como tal. Sí, ya hay varias cosas, tales, hay otra prueba en contrario que no sea necesariamente la prueba. Puede decir, bueno, me opongo a darles la muestra, pero señores, he estado preso los últimos 3 años y no he tenido, como dice la ley, acceso carnal a mi esposa o a esta mujer, ¿no? Sí. Entonces esa puede ser una prueba en contrario. Claro, o estaba en alta mar, yo no he pisado tierra en tantos años, ¿no? Sí. O bien, no tengo la posibilidad de tener ya hijos porque me hice tal operación. O sea, es decir, hay una gran posibilidad de pruebas en contrario.
Pero si me quedo callado y nomás niego otorgar la muestra, entonces ya prosperó el juicio de paternidad. Eso es fuerte, Sí. fuertísimo. O sea, no tienes por qué oponerte finalmente, ¿no? Así es. Muchas veces sí son temas culturales, Sí, ¿verdad? sí. Y claro, sabemos que tras el reconocimiento de paternidad por sentencia judicial versus un reconocimiento voluntario, cuando es por sentencia judicial, sabemos que atrás de ese reconocimiento de paternidad, pues viene el reclamo de pensión alimenticia, derechos hereditarios y una serie de cuestiones que tienen que ver con la relación padre o madre hijo, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces aquí tendríamos un reconocimiento por sentencia judicial. Claro que en una vida más ordinaria, el primer reconocimiento de paternidad, dijimos hace rato, deviene de que nazca dentro del matrimonio el niño o la niña. Pero también alguien puede en testamento reconocer a un hijo, por ejemplo. ¿Sí? Hay varios mecanismos de hay 5 mecanismos para reconocer la paternidad. Uno, dijimos, es el testamento. Pero bueno, esto es cuando tenemos a alguien reclamándole a otro que reconozca su paternidad. También es importante decir lo siguiente: cuando el hijo ha nacido fuera de matrimonio y la madre o el padre llevan al niño al registro civil para levantar su partida de nacimiento o acta de nacimiento, está prohibido por ley que señalen el nombre de la persona con la que procrearon el hijo. O sea, esto no es si quiere o no quieren los dos. Si estamos fuera de matrimonio y voy al registro civil a levantar el acta, yo no puedo señalar el nombre del padre que no viene o de la madre que no viene a registrar al niño. Nomás podré poner mi nombre. En ese caso, por ejemplo, en el Consejo de Familia o en el Hospicio Cabañas, le llaman papá rayitas o mamá rayitas, porque en lugar de poner un nombre, pues la persona que llena el acta pone guioncitos en el lugar donde va el nombre del padre o de la madre. Pone guioncitos o rayitas para que no quede en blanco tampoco, porque no puede quedar en blanco. Tiene que para que no se altere después el acta. Entonces ahí vas tú al hospicio y te dicen, es papá rayitas o es mamá rayitas. A mí me costó un tiempo entender quién era papá rayitas. Bueno, es que en el espacio de papá se ponían guiones. Así con la máquina escribí guión. No estaba el padre de manera y ese era papá rayitas o mamá rayitas. No, Rabinal. Esto hay que decirlo porque después algún padre o alguna madre, cuando no están casados, repito, dicen, es que lo registró nomás a su nombre. Es que no tenía posibilidad si tú no ibas. Incluso hay sanción para el oficial del registro civil si asienta el nombre del padre que no comparece al registro del niño. Por eso papá rayitas. Por eso papá rayitas. No fue una decisión de ella ni una decisión de él. Está establecido. O van los dos juntos cuando no están casados, repito. O bien, estando casados, sí, se lleva el acta de matrimonio y se exhibe y entonces se registra ambos, aunque nomás vaya uno. Cuando ya aclarábamos también dentro del matrimonio la prueba, lo que sucede, ¿no? Cuando hay que reclamar una prueba, si te estás divorciando, etcétera. Pero si están casados y el padre tiene duda de que sea su hijo o no, ¿hay algo que lo sustente? ¿Es el mismo procedimiento de pedir, de solicitar la prueba? Sí, a partir de que yo tengo conocimiento de algún evento que podría decir que yo no soy el padre, dispongo de un plazo para demandar. No recuerdo bien el plazo, creo que son 6 meses. Pero bien, o sea, lo que queremos decir es que hoy por hoy la paternidad es controvertible. Sí, por lo tanto, hay procedimiento para hacerlo. Sin embargo, es el campo muy técnico. ¿Nos explicas de esto llegando al corte? Desde luego. Vamos a una pausa, no tardamos, quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer.
de la tarde con 34 minutos. Regresamos a Platicando en Familia esta tarde con un tema verdaderamente fascinante, interesante. Si a ti te gustan las leyes, sigue con nosotros. Si tienes alguna duda, si tienes comentarios, sigue participando. Estoy sumamente agradecida con las personas que están en el chat y también muy, muy agradecida con todas las personas que se están comunicando en el teléfono. Fíjate, Rabinal, que tenemos llamadas de nuestro público con diferentes dudas. Me gustaría saber si quieres agregar en este momento algo. Vamos dándole curso a las... ¿Cómo ves? Porque ahí se deriva. La señora Hernández nos felicita, muchas gracias, y nos dice: tengo un hijo de 33 años, él tiene un hijo de 7 que dejó de ver cuando el niño tenía 5. Tiene su apellido, ahora queremos ver qué se puede hacer ya que ella no contesta las llamadas y no nos deja ver al niño por ningún motivo. Bien, no es un caso de paternidad, ajá, simplemente es un caso de concederle al menor y al padre la obligada convivencia. Hay que acudir a un juez de lo familiar y reclamar, repito, independientemente si fueron casados, si no lo fueron, pero el menor tiene derecho a convivir con su padre. Sí. Y el padre tiene derecho y obligación. Entonces hay que acudir a un juzgado de lo familiar. De Austin, Texas, es una llamada anónima. Mi hijo de 32 años está en proceso migratorio, ya que le apliqué cuando era mayor de 21 años. El proceso exige que él no esté casado si quiere arreglar sus papeles. Por este motivo no se casó con su pareja. Ella se desapareció un tiempo y salió embarazada. Mi hijo no duda que el niño sea suyo, pero la mamá de la chica dijo que no se preocupara por las responsabilidades, que no era de él, por lo que estalla la duda. ¿Qué tan confiables son las pruebas de ADN que te aplica el gobierno o las entidades? Bien, que yo sepa son confiables. Sí. Sí, son confiables, pero mi opinión es muy pobre en ese sentido, debo reconocer. O sea, no sabría si estamos hablando del IMSS y de un hospital general, sí, es decir, los que pudieran tener esto, pero por lo general es una prueba científica, acudiendo a un lugar confiable debe salir correcta. Sí, sobre todo porque son peritos, ¿no? Sí. En la materia. Sí, claro, sí, estamos hablando, o sea, la prueba de paternidad, la científica, sí, no tiene nada que ver los juzgados con ella. Son asuntos inherentes a las instituciones de salud, sí, que dan este servicio. Por lo cual te tenemos que confiar. Claro, sí, así es. Josefina nos comenta: tengo un sobrino que su pareja lo dejó, tienen 4 hijos y los abandonó. Él trabaja todo el día y mi hermana los cuida, pero ella también tiene sus hijos. ¿Qué se puede hacer en este caso? Tampoco es de paternidad, pero es como orientación. Sí, a ver, si entiendo lo que nos plantea es que hay un abandono de parte de sí, dice, tengo un sobrino que su pareja lo dejó, tiene 4 hijos y los abandonó. Bueno, lamentablemente es un caso muy recurrente, el del abandono, y por eso Jalisco ya estableció que no solo hay el derecho de acudir a un juzgado familiar a solicitar, a demandar al incumplido, al padre o a la madre incumplidos, para que cumplan con su obligación. Problema 1, mucha gente vive en la economía informal y no es posible probarles un ingreso. Número 2, hay que ir a juzgado y no todos tienen el recurso o las ganas de ir a un juzgado. Pero número 3, una opción fácil es que ya, por ejemplo, el Instituto Jalisciense de la Mujer o la Procuraduría General de Justicia, hoy llamada Fiscalía General del Estado y Fiscalía Central, ya consideran a través del Código Penal, desde luego, delito el abandono de menores, el dejar de cumplir con sus obligaciones alimentarias. Y a veces es con el temor de ir a la prisión, como a veces algunos finalmente responden. Con esta presión, Gabriela, de 36 años, soy madre soltera. El padre sí le dio el apellido, pero nunca se hizo cargo económicamente, le perdí la pista. ¿Cómo le hago para que ahora sea cargo de mi hijo? Sí, desde luego hay que tenerlo ubicado, sí, hay que demandarlo. Lamentablemente hay que demandar. Si se requiere el apoyo, reitero, está el Instituto Jalisciense de la Mujer, de institución de la que hemos recibido muy buenos conceptos a través del desempeño actual que están teniendo. Sí. También dije, está la Fiscalía General, la Fiscalía Central, donde se puede recibir denuncias por abandono.
siempre y cuando el padre haya estado en posibilidad de atender las necesidades. Si es una persona pobre, sin recursos y empleo, no comete el delito. Es una imposibilidad, pero no hay dolo. Entonces hay que ver cada caso, pero lo que hay que hacer es identificar a la persona, ubicarla, saber dónde se encuentra y demandarla. Sí, para que pueda entonces ella ya tener todos los elementos. Sí, lamentablemente volvemos al tema de siempre, que cuando uno como abogado privado tiene que sugerir, porque no hay de otra, que la madre y los hijos abandonados tienen que ir a un juzgado y demandar, uno sabe de antemano que es lo correcto, pero también sabe uno que es costoso, que hay mucho abogado mal hecho, que hay mucho juez muy lento. O sea, sabemos que los mandamos con esta sugerencia a un laberinto, a un viacrucis, pero no hay de otra. Entonces uno empieza a ver aquellas instituciones como el Instituto Jalisciense de la Mujer, quizá algunas áreas de la Procuraduría que atienden violencia intrafamiliar, cuestiones de menores, que están trabajando bien como una alternativa para que resuelvan. Sí, que también ya van de una manera mucho más dirigida. Así es, van más dirigida, sí. Y el personal ha sido sensibilizado a través de muchos cursos y preparación que han recibido en ese tenor. Volviendo al tema acerca de la manera de reclamar la paternidad, de estas pruebas, pero también me comentabas que los niños ya pueden reclamar la paternidad, porque sí, es un derecho. Sí, efectivamente, el derecho a tener un acta de nacimiento es del menor antes que de nadie más. Hoy en día, los tratados internacionales, los nuevos protocolos entre los países para proteger a la infancia, han colocado al menor como un sujeto activo de un proceso judicial orientado a reconocer o a identificar la paternidad, y repito, paternidad, maternidad. Sí, sí. Quiero decir que nosotros como firma de abogados llevamos solamente un caso al amparo de estos protocolos, en el que ya estamos haciendo partícipe a la menor de ser la demandante de una situación así. Claro que el menor recibe la asistencia de la Procuraduría Social, eventualmente la ley marca que la asistencia la provee el Consejo de Familia, pero finalmente ya tienen el derecho, ¿sí? Y tienen un derecho en este sentido como menores hasta los 18 años, aunque el tema de paternidad puede ser todavía posterior, pero quiero decir hasta los 18 porque es cuando normalmente no podían actuar antes de los 18. Sí, así es. Entonces ahí está esta posibilidad actual al amparo pues de los nuevos paradigmas sobre la protección de las personas en condición vulnerable. Este es un análisis que le llaman intersectorial, transversal, donde se ha reconocido que una misma persona puede estar recibiendo una condición de vulnerabilidad debido a diversos factores. Por ejemplo, la mujer migrante. Es mujer y es migrante. 2 condiciones de vulnerabilidad. El menor abandonado. Es menor y ha sido abandonado y quizá víctima de violencia o de inducción a la mendicidad o de inducción a la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gran movimiento mundial que está cobijando a estas personas en una condición vulnerable multifactorial, ¿verdad? Y entre esos están los menores de edad, desde luego, como están los migrantes, los mayores de 60 años, o la mujer, que reúne otras condiciones de abuso, de abandono, de marginación, etcétera, ¿no? Incluso hasta de algún tipo de demencia, etcétera, ¿no? Todo, sí. todo lo que se considere vulnerable. Así vulnerable. Es, que lleva a un estado de vulnerabilidad. Sí, sí, sí. Entonces los abogados en derecho familiar están urgidos de irse a estos protocolos y tratados internacionales para comprender la nueva visión de protección
que México, al ser parte de estos tratados, debe llevar hasta sus juzgados familiares en cada estado de la República. Claro, y a cabalidad. Claro, así es. Con esta buena noticia nos vamos a otra pausa, regresamos, no tardamos, quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer. Platicando en Familia, 4 de la tarde con 50 minutos. Estamos al aire en el último bloque. Todavía tienes oportunidad de participar con nosotros, de dejarnos tus comentarios. Si tienes alguna duda que no tenga que ver con el tema y que es inminente que tengas el comentario de nuestro querido abogado, con mucho gusto la recibimos, ya sea por nuestras líneas telefónicas 31 22 11 90 36 47 18 83 o bien que te comuniques a través del chat para que puedas ser partícipe y sepas que este es un programa en el que nos gusta que resuelvas tus inquietudes. No quiero dejar pasar más el momento para hacerte una invitación y esta mención que es sumamente interesante y es en pro de tu salud. Como bien sabes y te lo hemos venido comentando a través de toda nuestra programación, Radio Mujer de los Hospitales Civiles de Guadalajara, te estamos invitando a revisar tu salud en la Semana del Riñón. Del 10 al 14 de marzo, la Unidad Móvil de Salud estará aquí afuera de nuestras instalaciones de Promomedios y te brindará los siguientes servicios sin costo. Mira, toma nota. Detección de diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica, exámenes de laboratorio como glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, creatinina, examen de orina. Recuerda que debes traer la primera orina de la mañana, examen de sangre y consulta general. Te esperamos en ayuno, esto es sin probar ningún alimento, de 8 de la mañana a 10. De 8 a 10 de la mañana. Además, estará realizando el examen del Papá Nicolau a quienes lo pidan. Solo toma nota de lo siguiente. Recién bañadas, no estar menstruando 5 días antes o 5 días después de haber finalizado tu periodo, no haber tenido relaciones sexuales por lo menos 24 horas antes, no realizarte duchas vaginales y no haber utilizado óvulos, acudir de preferencia con falda. Hagamos conciencia de revisar nuestros riñones, cuida tu salud y aprovecha estos servicios gratuitos que Radio Mujer y los Hospitales Civiles de Guadalajara están ofreciendo a ti en pro mujer, hombre, pues de tu salud. En esta Semana del Riñón vamos a contribuir en nuestro medio para sentirnos mucho mejor y de forma gratuita. Regresando a nuestro tema, con nuestro querido colaborador, el licenciado Luis Rabinal González, abogado, especialista en materia de derecho familiar, platicando acerca del reconocimiento a la paternidad. Y bueno, tantos trabas, tantas limitantes que tenemos. Hay una palabra que nos gusta mucho y que me parece que es una acción que de llevarse a la práctica evitaríamos hablar de muchos temas dolorosos como es la prevención. En este caso, en el que estamos hablando acerca de reconocimiento a la paternidad, ¿cómo podríamos prevenir todas estas cuestiones que se vienen, que se adhieren a estos procesos? ¿Qué sugerencias tendríamos, Rabinal? Bien, pues como decía hace rato, que sentía cierta penita por mandarlos a los tribunales, y el que ya pasó por ahí sabe lo que eso significa, y les puedo decir que un juicio de paternidad que está controvertido, donde él defiende y ella ataca o viceversa, puede durar hasta 3 años. Entonces, cabe mucho lo que estás planteando, cómo prevenir el evento conflictivo. Y bueno, uno primero es comprender todos que las actas del Estado Civil, entre las que se encuentran las de nacimiento, sí, una vez que se sellan y firman, después de llenadas, se vuelven así como una lápida ya tallada, ya esculpida, que no va a poder ser modificada sino por un proceso complejo judicial. La gente piensa que es muy fácil ir a modificar las actas y no es así. Modificar un acta del Estado Civil implica un juicio. Entonces, he de sugerir que se ponga mucha atención en las actas. Y no solo me refiero al tema de papá y mamá, sino también
fecha y lugar de nacimiento, revisar nombres, como habremos de hablar alguna vez, yo creo que en este espacio aquí contigo, si lo permites, Sí. sobre las personas que tienen a sus hijos nacidos en el extranjero, piensan que no son mexicanos, vienen, registran por segunda vez aquí y empieza un problemón después cuando quieren aclarar dónde nació, si allá o acá, o qué pasaporte, el pasaporte que va a mencionar. Entonces sugiero que el registro, que es la parte fundamental para la paternidad y filiación, el registro del nacimiento, se haga con toda la conciencia, con toda la exactitud, y que no importa que yo no esté casado o casada, el niño tiene derecho a ser registrado, no importa la condición jurídica de los padres. Si nomás son novios y tuvieron un hijo, que los dos vayan, los dos registren, hay ese derecho. El registrador civil está prohibido de hacer inquisiciones sobre la condición jurídica de los padres. No los va a regañar porque se comieron la torta antes del recreo. No va a preguntarles si están casados con otras personas. No puede hacer inquisiciones de este tipo. Si las hiciera, da lugar a una violación a los derechos que tienen bajo el Código Civil las personas cuando van a registrar un nacimiento. Entonces, hay que quitarse lo que la educación nos malformó. Sí. Hay que eliminar el prejuicio y considerar que el derecho de registro es un derecho del menor y que será base para todos sus documentos futuros. Por lo tanto, conviene hacerlo bien desde un principio y evitarnos un buen pleito. Sí, es mejor tener esta conciencia de hacer las cosas bien, con esta revisión puntual, como tú dices, para evitar después mucho más problemas, ¿no? Que vengan por añadidura. Así es. Y quitarse el prejuicio, ¿eh? Sí, sobre todo. No importa si estamos No. casados o no casados, o si andamos de aventureros, el niño Es un tiene derecho. Claro, estamos hablando Así de es. derechos y sobre todo cuando hablamos de derechos de los niños, es importantísimo quitarse estas telarañas mentales y no tener este miedo, sino acudir y hacer lo que la ley nos está permitiendo hacer, porque es por Así la es. protección y porque es un derecho que todos los mexicanos tenemos. Así es. Hablando de la prueba de paternidad, es cara, lo hace una institución de gobierno, social. Es como hacer una, no en el mismo nivel, pero es como hacer una prueba de sangre, más compleja, repito, pero quiero decir, hay muchas unidades de estudios médicos que dan este servicio, hay instituciones del sector salud Sí. que dan este servicio. Si fuera un asunto penal en el que se litiga o controvierte la paternidad, pues debería entrar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Okay. Pero en los asuntos de orden familiar, pues cada quien debe allegar las pruebas al juez. A eso iba, a hacer esta diferencia. Sí. Y en materia familiar o civil o mercantil, las partes tienen que allegar las pruebas. Entonces tienen que decir, fui a tal lugar, ¿verdad? Sí, hacer constar. Sí, hacer constar. Y claro, como finalmente tú usaste una palabra, son estudios periciales, es decir, por técnicos, por personas formadas en la técnica o ciencia de lo que se va a examinar. Y en este caso es el vínculo filial a partir de una muestra de ADN. Entonces significa que ni el juez, ni los abogados, ni las partes, sino una institución médica Sí. va a ser la que dictamine. Y como todas las pruebas son finalmente valoradas por los jueces, todas las que quieran, en materia penal, civil, familiar, mercantil, todas son analizadas, valoradas por los jueces, pues uno busca ir a una institución seria. Porque si al juez le llevo que en la Cruz Verde, ubicada en un punto lejano, ahí pues va a decir, oye, no creo que allí tengan los instrumentos. Podrán ser gente muy versada en atender emergencias, Pero no es la especialidad. no en la especialidad. Sí, no esta, es como ¿no? esta institución Entonces, reconocida. Como uno quiere prosperar en su asunto, pues uno trae a la institución y a los peritos pues más reconocidos. Es una excelente recomendación. ¿Verdad? Oye, Así es. Rabinal, ¿me puedes decir a qué horas nos comió el tiempo?
No sabría decirlo. Eso no sabría decir. Me encantó platicar contigo, me gustó mucho este tema, me parece que es un tema a considerar, a tenerlo presente, a aprender más. Qué bueno que esta tarde contribuimos más con nuestro público, nos dejaste muchos conocimientos, te valoro, te reconozco y sobre todo te agradezco a nombre de todo el equipo y del público. Gracias a ti, Alicia, y gracias a nuestro público por destinar una parte de su atención a este espacio. Oye, Rabinal, lo más rápido posible, un dato de contacto, porque ya nos vamos. Rabinal con B alta, rabinal@hotmail.com. Muchas gracias, querido público. A continuación, En Casa con Leti, mañana Escuela para Padres, quédate con nosotros. Estás en Platicando en Familia de Radio Mujer, quédate en la programación. Hasta mañana.